A ver, ahora sí parece que aquí estoy. Se cortó la transmisión y estoy hablando, haciendo un recorrido desde la parte de la autonomía curricular a lo que va a ser en la parte socioemocional, de la educación socioemocional. Pero he pasado por el perfil de egreso. Y aquí en esta idea del perfil de egreso, ahora sí ya estoy aquí, ya me están viendo. Lo que estoy tratando de conectar es desde el perfil de egreso a los niveles de educación. Vengo de la autonomía curricular haciendo una serie de comentarios y el día de ayer comentaba yo sobre la investigación de mis compañeros de la Universidad Pedagógica, la doctora Lucía Rivera Ferreiro, el maestro Roberto González Villarreal, el maestro Marcelino Guerra, que nos pasaron la información de todo, de cómo está estructurada toda esta idea de la autonomía curricular. Desde ahí hice una serie de comentarios que han quedado registrados en una columna que se llama Insurgencia Magisterial, que también la pueden localizar desde Facebook. Y también hice el comentario de que era una columna que se llama Cortocircuitos, y en la videotransmisión de ayer en tiempo real coloqué el link de esta columna. Desde ahí, ahí se encuentra toda la información de cómo están participando las multinacionales. Pero vengo haciendo este recorrido y hace 2 sesiones abordaba yo preescolar y primaria con la serie de características que están desde la página 520 y 521, que tienen que ver con rasgos que corresponden a la educación socioemocional. Ahí hicimos toda una serie de comentarios y comentaba yo hace rato, antes de que me cortara, me sacara Facebook, me sacó la transmisión, comentaba respecto del nivel de educación secundaria. Decía yo que la secundaria es un nivel difícil. El trato con los adolescentes exige que yo, como maestro de secundaria, pues conozca las características de la materia prima con la que trabajo, conozca yo las características de desarrollo de mi adolescente y conozca yo también características de desarrollo moral de mis estudiantes. El nivel no es tan sencillo. Quienes hemos trabajado en educación secundaria sabemos de las dificultades que se enfrentan, pero también sabemos que los directivos, ahora los subdirectores, yo no estoy ahorita en secundaria, pero la experiencia me dice que la carga de trabajo es bastante fuerte, que los ritmos de la intensidad de la jornada y de la continuidad de la jornada, más lo que vendrá con la extensión de la jornada, hacen del nivel un nivel difícil. Por eso es importante que, si, como me están diciendo desde el propio documento oficial de aprendizaje es clave, que la autonomía curricular es el campo propicio para la libertad y la creatividad, situación que yo veo que se invalida por todo lo que hemos venido diciendo, por lo que los investigadores de la Universidad Pedagógica nos han señalado. Y aceptando que fuese ese el campo donde la libertad y la creatividad están presentes, lo que tendríamos que hacer nosotros es una revisión para poder llegar a las habilidades intrapersonales e interpersonales. Y estas habilidades intrapersonales e interpersonales no están señaladas propiamente así en aprendizajes clave, pero desde la función pública se han señalado ya desde hace muchos años. Y estas habilidades interpersonales e intrapersonales nos servirían para conocer también, primero, cómo actuamos nosotros, cuáles son las actitudes que tomamos, cómo se manifiestan nuestras emociones, en el caso de las que corresponden a la persona, que son las intrapersonales, y en el caso de las que corresponden a los niveles de interrelación con otras personas, que son las interpersonales. Por eso, cuando tengo que hacer esta revisión, y lo hago desde secundaria, y empiezo a revisar los rasgos, lo que me percato
como lo he visto desde la ética del cuidado, esta parte de la ética del cuidado que está señalada en el documento oficial, donde se habla del autoconocimiento, si yo lo empiezo a ver desde la parte socioeducacional, lo que tengo que ver es cómo fortalecer las estrategias para el autoconocimiento y para la autorregulación, aspectos que se vienen manejando desde educación preescolar y que estos aspectos necesariamente lo que van a favorecer es la atención. Y la atención es como un concepto que no está tan delimitado, tan señalado, pero que yo he dicho que la atención pues es una de las capacidades de aprendizaje y que la atención tiene que ver con aspectos que empiezan por saber escuchar, por poner en juego las capacidades, porque decíamos, el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz, el que es capaz lo logra todo. Y estas ideas de fortalecer estrategias de autoconocimiento y de autorregulación son importantes y desde la atención misma para el desarrollo de funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas están registradas en la cognición. Está el libro de Gerardo Hernández Rojas y de Frida Barriga sobre estrategias cognitivas, donde vienen todas las ideas de la función ejecutiva, como procesos metacognitivos donde el sujeto tiene que percatarse de lo que hace y para qué lo hace. Y esto es interesante porque inclusive cuando yo revisé los aprendizajes clave, cuando lo he revisado el documento, nunca encuentro en el documento qué es estrategia. Siempre me dicen que tengo que hacer estrategias, que tengo que elaborar estrategias, que tengo que fortalecer estrategias, que tengo que diseñar estrategias, que tengo que aplicar estrategias, pero nunca me dicen qué es una estrategia. Y aquí ligo con el otro concepto de vivir en plenitud en el siglo XXI. Nunca me están diciendo cómo se vive en plenitud en el siglo XXI. Es más, nunca me explican en el documento de aprendizajes clave qué es plenitud. Y solamente 2 veces en todas las casi 700 páginas del documento encuentro la palabra pleno. Y como no me explican qué es vivir en plenitud, yo he hecho un razonamiento en el sentido de que si yo tengo que conceptualizar qué es plenitud, conceptualizar a la palabra como aprender a vivir con lo que se tiene, entonces curricularmente, en términos ocultos, las cosas no van a cambiar, porque las cosas van a mantener el mismo estatus. Es decir, tienes que aprender a vivir con lo que tienes porque las cosas no van a cambiar. Los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos. Esa es una idea oculta en este documento de aprendizajes clave. E igualmente, si yo voy a lo socioeducacional, a lo socioemocional, desde la educación socioemocional, no encuentro que es una estrategia, no define que es una estrategia nunca el documento. Yo tengo que recurrir, como lo hice en otra videotransmisión, pues tuve que recurrir al concepto de los griegos, porque los griegos clásicos nos enseñan muchas cosas, y me acuerdo que hice una serie de comentarios sobre Pericles, el gran estratega del siglo V antes de nuestra era en Grecia. Y desde la secundaria parte de favorecer las estrategias de autoconocimiento y de autorregulación para desarrollar a través de la atención las funciones ejecutivas. También habría que reforzar la toma de conciencia sobre las propias motivaciones, las fortalezas, los impulsos, las limitaciones, pero esta toma de conciencia también me obliga a hacer un concepto. Es decir, no es nada más la toma de la conciencia social. Es decir, si yo digo que en México hay 60 millones de pobres y 20 millones de miserables, que creo que los números son más altos, y de percatarme de esa necesidad o de esa conciencia social de la pobreza, no basta. Yo creo que la toma de conciencia es como ir conformando una estructura de vida. Y esta estructura de vida, si yo lo viera cognitivamente, percatarme de lo que tengo que hacer en términos de motivaciones,
como diario lo hago, diario tenemos que jugar con el elemento motivacional para poder hacer un ejercicio adecuado en la institución educativa, en la escuela donde se trabaja. Yo no tengo la necesidad de ir a abrir una escuela, no tengo la necesidad de recibir estudiantes, pero sigo sosteniendo que la escuela tiene que ser un espacio de felicidad y que la educación, como dice Paulo Freire, debe de ser un acto amoroso. Y desde ahí tengo que hacer surgir, resurgir y hacer constante presencia de mis elementos motivacionales, de las fortalezas que yo tengo. Yo me observo como un sujeto disciplinado para el trabajo, un sujeto que traduce la disciplina en términos de trabajo, pero también tengo limitaciones. Necesito fortalecer, darle fuerza a esa limitación que tengo de organización. Y estas ideas que voy formulando sobre la motivación, sobre la fortaleza, sobre las limitaciones que tengo y el sentido que le puedo dar a mi autodirección. Por eso yo debo de observarme que si realmente quiero ayudar a transformar a mis estudiantes, el primero que tiene que transformarse soy yo. Yo soy el que me tengo que transformar. Yo soy el sujeto que debo de observarme para poder entender las emociones de los otros sujetos. ¿Por qué suceden? ¿Por qué se manifiestan las emociones en los otros sujetos? ¿Y qué es lo que las causa? Como en el término de la empatía. Pero el concepto fuerte de todo el modelo de educación y de todo modelo de educación es el desarrollo de la autonomía. Y yo diría que también el desarrollo de la socialización, cómo los sujetos aprendemos a transmitir informaciones, cómo los sujetos aprendemos a transmitir cultura y cómo también los sujetos aprendemos a la toma de decisiones libre y responsable, que es lo que me están diciendo para efectos del nivel de secundaria. Porque finalmente uno toma las decisiones y tiene que asumir también la consecuencia de esa toma de decisiones. Si he tomado malas decisiones, lo tengo que asumir. Si he tomado bien las decisiones, también me felicito. Pero también toda esta serie de problemáticas sobre las emociones. ¿Por qué? Porque están ligadas tanto el autoconocimiento, la autorregulación, el reforzamiento de la conciencia, los controles ejecutivos, las motivaciones, las fortalezas, las limitaciones que yo voy observando, como en el FODA del día 25, y la toma de decisiones. Porque el proyecto de vida es una toma de decisiones constante, y en secundaria pues mi alumno tiene que ayudarle, le tengo que ayudar a adquirir sus habilidades, a desarrollar sus habilidades, no nada más sus habilidades, todas sus capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos, hábitos, valores, la observación, la percepción, la descripción, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la atención. Y tengo que estar haciendo un énfasis constante sobre las habilidades y las estrategias, nuevamente en la parte socioeducacional, en la parte socioemocional, en la parte de la educación socioemocional. De manera constante se está hablando de estrategia, pero ninguna parte del documento me dice que es una estrategia. Y me dicen, tienes que ayudar a desarrollar habilidades y estrategias para lograr una sana convivencia. Y digo, ¿y cómo hago estas estrategias? Si el concepto no está claro en mí como una cosa que registro en mi cerebro, ¿cómo voy a diseñar estas estrategias? Bueno, finalmente, los maestros nos lanzamos y diseñamos estrategias, como procedimientos, técnicas, métodos que aplicamos para poder desarrollar, en este caso, la sana convivencia. Así, hay un programa también, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y están una serie de libros que hizo un grupo de maestros, entre las maestras, entre las cuales está la maestra Alma Livia Tapia Moreno, está Marta Patricia Alcántara Paz, Adriana Guadalupe Islas Trejo, que trabajaron sobre el bullying y trabajaron una serie de estrategias que tienen que ver con la convivencia, porque una sana convivencia evita condiciones de bullying. Cuando aparecen estos efectos, que a veces toman moda,
aparecen los efectos del bullying, pues la sana convivencia no existe, porque hay sujetos que infringen las normas, que su formación valoral no les permite ir más allá, y que el modelo educativo de casa es el que llega a explotar en las instituciones educativas. Por eso, para la sana convivencia, una sana convivencia que permita la colaboración a través de la empatía, ¿sí? Donde yo tengo que entender por qué se dan las emociones en los otros, o el tono de la asertividad también, donde yo tengo que defender mis puntos de vista, que tienen que ver también con la manifestación de mis emociones, donde está el respeto, y yo he venido sosteniendo que el respeto y el trabajo son parte de lo que es el sentido de pertenencia. Por eso hablo de mis alumnos, por eso hablo de mis escuchas, de quienes me ven del otro lado de la pantalla, porque lo que les estoy dando es respeto y trabajo. Y yo esperaría del otro lado hacia acá también respeto y trabajo. Pero este sentido de pertenencia se acompaña del sentido de cohesión, qué tan cerca o qué tan lejos estamos, del sentido de comunicación, cómo nos hablamos, franca y sinceramente, y del concepto de familia. Un concepto de familia donde hoy los que vivimos bajo un mismo techo podemos ser o tener un parentesco consanguíneo o no consanguíneo, pero independientemente de que sea consanguíneo o no, debemos demostrarnos respeto y trabajo para poder evitar que se manifiesten enfermedades neuróticas. Y entonces yo necesito evitar que se manifiesten enfermedades neuróticas, y todo esto va ligado. Por eso el respeto, por eso la dignidad también en secundaria, bueno, en todos los niveles, pero en secundaria con mayor énfasis, porque la dignidad como el conjunto de los valores superiores de la persona, porque a veces por dignidad le he dejado de hablar a una persona, por dignidad me quedo a terminar mi trabajo, por dignidad me retiro de un lugar, y por dignidad, que son los valores superiores de la persona, hago una serie de manifestaciones a fin de alcanzar metas comunes en la escuela, metas comunes en la familia, metas comunes en la sociedad. Cómo enfrentamos problemas en la escuela, cómo enfrentamos problemas en la familia, cómo enfrentamos problemas en la sociedad, ¿sí? Y paralelamente yo he venido sosteniendo, como lo hice hoy y lo hice ayer en la Escuela Normal de Educación Especial en el Estado de México, en Atizapán, hoy en la Escuela Froebel Sociedad Civil en Ciudad Nezahualcóyotl, en la Colonia Estado de México, en días pasados en Puebla, en Veracruz, en Guerrero, como lo he venido haciendo, vengo sosteniendo que hay toda una serie de sentidos, hay toda una serie de elementos que me permiten establecer una buena convivencia en el nivel de la escuela, de la familia y de la sociedad, pero que paralelamente a la escuela, al centro de la que me hablan tanto, paralelamente a esa escuela hay una escuela decadente que se ha generado adentro de las instituciones educativas, donde el celo, la envidia, el chisme están predominando, donde la inquina, donde la irresponsabilidad o donde la indolencia hacen acto de presencia. Sujetos que quieren tener el control de los otros sujetos. Sujetos que no están liderando, sino que quieren tener el control total, ¿sí? Y a veces hasta la compra de lealtades, que está sucediendo, así lo estoy observando yo, y así me lo han confirmado en todas las pláticas que yo doy, me manifiestan estos aspectos de mi discurso de la escuela decadente, que también para mí esto es muy importante. Por eso la escuela al centro tiene un enemigo que es la escuela decadente. Y también observamos directores y observamos supervisores escolares que hacen uso indebido de ese aparente poder, de ese aparente liderazgo, que más que un liderazgo real es la manifestación de sus emociones aflictivas, porque son las emociones aflictivas las que afloran, las que le llegan a este sujeto, y en la interacción con los otros, con los maestros, empiezan a mostrar
la poca capacidad que tienen para controlar sus emociones. Lo hacen a través de gritos, lo hacen a través de malos tratos, lo hacen a través de dirigirse mal a los maestros. Y eso lo estamos observando también en instituciones educativas. Y lo vemos también con autoridades educativas de otros niveles, donde el diálogo no existe, porque el discurso es uno y sus prácticas, como dicen ellos mismos, en los aprendizajes clave son otras. Así es que no hay un empate, no hay una congruencia entre lo que dice el discurso y lo que están haciendo algunas autoridades educativas, incluidos directores, incluidos supervisores. Por eso, lo mejor tiene que ver con la convivencia. Por eso, desarrollar y poner en práctica la capacidad de actuar hacia quienes exhiben sentimientos y conductas empáticas, ¿sí?, o contrarias inclusive a las propias valoraciones éticas y morales. Y eso es difícil hacerlo, pero mi estudiante de secundaria, como los alumnos de segundo de secundaria, están en un nivel de desarrollo moral que tiene que ver con la justicia. Lo único que nos piden es que seamos justos, que no tengamos consentidos, que a todos les exijamos de la misma manera, que para todos tengamos las mismas obligaciones, ¿sí?, y las mismas preferencias parejo para todos, como nos lo dicen nuestros alumnos de segundo de secundaria. Y poner en práctica esas capacidades no es tan sencillo. Lo tengo que ejemplificar yo, y he dicho, inclusive en otros momentos, que yo como maestro tengo que ejemplificar tres cosas. Una, la transmisión de los conocimientos, porque aunque me insistan que yo soy un mediador, que yo soy un facilitador, que yo genero aprendizajes situacionales o que yo pongo en práctica secuencias didácticas desde un enfoque, lo real en la práctica, en las escuelas, es que transmito conocimientos. Los maestros enseñamos y eso parece que no es el enfoque. Por eso hay una crítica que a veces parece errónea a las cuestiones de memorización o a las llamadas cuestiones memorísticas. Pero hay cosas que no se pueden analizar, hay cosas que no se pueden observar si no tengo el manejo de los datos. Por eso es importante que yo como maestro cumpla tres condiciones. Una, poder transmitir conocimientos, que mis alumnos vean que sé transmitir conocimientos. Es más, yo diría que mis alumnos vean que yo sé, que mis alumnos vean que yo conozco, ¿sí? Porque de ahí puedo hacer el recorrido entre el conocimiento y el saber, la creatividad y la innovación, el genio y la brillantez. Y esos 6 conceptos ahora sí me podrían llevar con mayor facilidad al punto central, que es la creatividad, de la cual me dicen que la creatividad y la libertad están expresadas y es el campo idóneo, la autonomía curricular. Una vez que yo convenzo a mi estudiante de que sé, de que puedo dirigirlo, como convencer a maestros también, porque decía yo ayer y antier, no es fácil pararse aquí frente a la camarita y hablarle a la camarita, ¿sí? Porque de aquel lado, cuando termina la transmisión, la han visto 600, 700 personas y a lo largo del día de mañana esta transmisión tiene 3,000, 4,000 vistas y en el tercer día va aumentando. Hay transmisiones que tienen 12,000, 14,000 vistas y así van cada una de estas transmisiones diarias. Por eso no es sencillo, porque a ustedes, para que ustedes me vean, yo les tengo que demostrar que sé, yo les tengo que demostrar que conozco. Por eso la transmisión del conocimiento es importante, porque muchos maestros nos preguntan siempre el cómo hacerlo. Y aquí está esta parte de la transmisión del conocimiento. Imaginemos un maestro en educación superior que tiene que mostrar conocimiento, porque lo tiene que mostrar, no nada más decir que sabe, sino mostrarlo. Convencer a su estudiantado de que realmente sabe. Segundo momento, poder mover la capacidad intelectual de mis estudiantes. ¿Cómo muevo la capacidad intelectual de mis estudiantes? ¿Cómo pongo en juego, ahí sí, mis aspectos metodológicos de método, mis aspectos procedimentales de procedimiento, sintético, analítico, que son los que yo manejo, y cómo los pongo en juego
para que mis alumnos puedan mover la capacidad intelectual a través del proceso de reflexión. Por eso he insistido en los videos que siempre la práctica reflexiva será importante, donde es importante colocar una mente abierta, porque si yo recibiera una crítica por este video que estoy haciendo, debo de recibirlo con una mente abierta, siempre que la otra persona me muestre que su sentido crítico es constructivo, ahí sí, ¿sí? Y que me aporta algo para mis aprendizajes, porque estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Pero mientras, pongo en juego la capacidad intelectual de mis estudiantes. Y lo tercero es que me muestro como un profesor, como un ejemplo de superación personal y profesional. Todos los maestros tenemos que mostrarnos como ejemplos de superación personal y profesional si queremos ayudar realmente a que cambien un poco o un mucho nuestros estudiantes. Y si yo voy a hablar de innovación, le tengo que mostrar a mis estudiantes mis innovaciones. Si yo hablo para profesores y les digo que soy creativo, les tengo que mostrar mis creativos. A mí me pueden buscar en Google y ahí van a encontrar mucho de lo que yo he hecho, ¿sí? Y lo que vamos conformando es la trayectoria. Así transmitir conocimientos, mover la capacidad intelectual de los estudiantes y mostrarse como ejemplo de superación personal y profesional. Entonces, me ayudaría también, ¿por qué no?, afirmar la estima personal que yo tengo sobre mí y acrecentar la capacidad en la toma de decisiones conscientes y responsables, a fin, como también lo pretendo hacer con mis alumnos de secundaria, que puedan visualizar las consecuencias que a largo plazo pueden generar una toma de decisiones inmediatas o una toma de decisiones impulsivas. Por eso yo recomiendo a los directores y a los supervisores, tranquilos, calmados con los maestros, deténganse tantito, controlen sus impulsos, no den decisiones rápidas, tranquilicen un poco la situación, observen qué está pasando y después tomen las decisiones que quieran, pero también asuman la consecuencia de esas decisiones. Porque si eso se pretende o pretendemos enseñarle a nuestros alumnos de secundaria, porque además históricamente lo hemos hecho, no es porque lo digan los aprendizajes clave. Los maestros de secundaria saben mejor que yo todo lo que hacen diariamente con los estudiantes. Yo trabajé 10 años en secundaria, soy egresado de la Escuela Normal Superior de México y esos 10 años me permitieron conocer el nivel. Por eso, así muchas cosas que vienen en los aprendizajes clave son cosas que nosotros hemos hecho históricamente. Por ejemplo, como darle valor a esas personas de bien. Yo sigo sosteniendo que todos los que estamos en educación somos buenas personas. Pero la pregunta que me hacen los maestros es, bueno, ¿y cuándo cambian entonces las personas? ¿O por qué cambian las personas? Y las personas empiezan a cambiar porque empiezan a sustituir los intereses comunes, los intereses de la institución, por las conveniencias personales. Y ahí, pues precisamente están las normas. Hay muchos que en general no quieren sujetarse a la norma. Bueno, pues tienen que asumir las consecuencias de eso. Porque la norma, como un comportamiento escrito o no escrito, se tiene que aplicar. Y sabemos que sucede eso en la institución educativa. Por eso yo sigo sosteniendo que todos los que estamos en educación somos buenas personas, que todos los que estamos en educación podemos aprender a valorar el ser personas de bien, vernos como personas éticas, como personas respetuosas. Alguien me decía en los comentarios como empático y colaborativo, ¿sí?, como persona resiliente, donde la adversidad me tiene que levantar con fortaleza y donde yo sea capaz de mantener la calma y la perseverancia a pesar de la propia adversidad. Porque problemas, ustedes me escuchan, yo no los veo físicamente, sé que algunos entran, al rato puedo ver quiénes vieron toda la transmisión, ¿sí? Pero no sabemos cuáles son los problemas que portamos. Y a veces portamos problemas bastante fuertes. Ante esa adversidad, yo debo de ser fuerte, pero ¿cómo se hace esa persona fuerte que ante la adversidad pueda sostenerse? Y yo digo que solamente es el concepto y el sentido de paz interior el que me permite sostenerme, el que me permite darme fuerza. Y ese sentido de paz interior
es un estado de goce humano que, no estando exento de problemas, me permite resolver mejor los problemas. Es un estado de paz conmigo mismo, de paz con mi ser, de paz, diría yo, o como dicen muchos filósofos, de paz con tu alma. Y eso es difícil hablarlo en la escuela, porque cuando uno empieza a hablar en ese tono, creen que uno está hablando en otro tono, que me estoy alejando de lo laico, de lo gratuito y de lo obligatorio, ¿sí? Y la verdad es que para todas estas condiciones de lo educativo socioemocional, dentro de un área del desarrollo personal y social, yo debo de mantener la calma, aprender a mantener la calma. Como vemos gente impulsiva, que a veces esos impulsos los llevan a la grosería. Pero al final, como dicen, pues cada quien muestra lo que tiene. Y si esta persona muestra grosería, pues es lo que posee. Cada quien mostramos lo que tenemos, no podemos mostrar cosas que no tenemos. Por eso la gente a veces es muy enojona, por eso se muestra así con los maestros, con cara irritada, dijeran, pues con jeta, ¿no? Perdón, pero pues así lo expresan los maestros también. Y lo que sucede, pues no pueden ponerse en calma. ¿Por qué? Pues porque no tienen paz interior, porque no tienen ese estado de goce humano que les permita resolver los problemas de manera, ahí sí, certera, porque debe de haber certeza también para resolver problemas, para enfrentarlos. Y a veces también encontramos personas que se acercan a nosotros y que nos piden escucharlos, quieren ser escuchados, y otras personas que no hablan, que no nos muestran sus problemáticas, que no nos dicen ni siquiera qué pasa, alumnos a los que les tenemos que preguntar, porque además son válidas estas preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Descansaste? ¿Desayunaste? ¿Has comido? ¿Qué es lo que está sucediendo en las escuelas? Por eso admiramos mucho a los directores que hacen actividades con sus alumnos, actividades de convivencia, actividades de paseo clase, actividades de literarias, que si hacen el pastel literario o que si hacen la velada literaria, que si leen poesía, que si leen cuento, que si es hora de leer un libro, que si es hora de comentar una película, que si es hora de comentar anécdotas, todo eso que tiene que ver con la plática. Y la plática lo que me hace es ir conociendo a mis estudiantes. Por eso mis alumnos de secundaria aprenden a valorarse, a verse como personas de bien. Yo tengo entre mis estudiantes de primaria de 1976, de 77, 78, 79, del inicio de los 80s, que tengo trato con ellos, tengo hombres y mujeres de bien. Y así los acepto, así los quiero, así los respeto, así los admiro porque han avanzado, porque han hecho cosas que han sido benéficas para ellos, porque han mostrado posiciones éticas y respetuosas, empáticas y colaborativas, porque tienen un manejo de la resiliencia bastante elevado y observan a la adversidad como la oportunidad para lanzarse a la conquista de nuevas situaciones. Por eso, en secundaria lo que hago es contribuir a construir una comunidad en la que, pues también lo puedo hacer en la primaria, también lo puedo hacer en preescolar, lo puedo hacer en educación media superior, pero la secundaria es el estadio, es el nivel adecuado en el cual, en la construcción de esta comunidad, cada uno de sus integrantes se empieza a reconocer con una serie de vínculos emocionales de interacción social y de reciprocidad. Aunque la reciprocidad es una característica de los alumnos de cuarto grado de primaria, ¿sí? Pero también la reciprocidad en secundaria aparece porque muchos de nosotros hicimos a nuestros mejores amigos en la secundaria. Recuerden a sus compañeros de secundaria, y entre esos compañeros de secundaria van a encontrar al compadre, al amigo dilecto, al amigo constante, al amigo perseverante, al amigo que se preocupa por nosotros, al amigo por el cual nos preocupamos nosotros y lo buscamos hoy con mayor facilidad por el uso de las redes sociales, del Facebook, o por el uso del WhatsApp en los mensajes, o por la telefonía celular.
Y la secundaria abre el camino de los amigos. Ahí están nuestros mejores amigos. Después vendrán las convivencias, las interacciones de la preparatoria, vendrán las convivencias de la preparatoria o del nivel medio superior, y ahí reforzaremos también toda esta serie de conceptos que tienen que ver con toda esta idea de lo que es el autoconocimiento de sí mismo, la autorregulación, la capacidad de regulación personal, las condiciones de respeto, de bien, empáticas, colaborativas, resilientes, y donde desde la secundaria se construyen esas comunidades que nos acercan. Ahí están mis mejores amigos, ahí estuvieron, ahí iniciaron en esa vida de secundaria, porque también lo que yo debo de hacer con mis estudiantes es también como revisarme en ese trayecto de vida para poder observarme cómo soy como sujeto. Creo que soy buena persona, creo que soy generoso, creo que soy solidario, creo que tengo buenas características y cualidades que me pueden ayudar en la convivencia, en las interacciones con las personas. No he fallado nunca de mala intención. He fallado porque soy un ser humano, he cometido errores, he tenido tropiezos porque soy un ser humano, pero nunca de mala intención. Por eso los propósitos que se presentan en aprendizaje es clave. Como yo tengo el interés de conocer el documento, como me interesa conocer y necesito dominarlo, entonces observo a los propósitos que se presentan, que se alinean y que complementan con los propósitos de la educación socioemocional y de la educación media superior a través de una serie de programas como el programa Construye-T, y en términos estructurales ese tipo de programas que por ahí están señalados en la página 520, en la página 521, observan prácticamente las mismas habilidades, los modos en que ese tipo de modo en que éstas se cultiven y evolucionen a lo largo de toda la educación obligatoria. Por eso las habilidades socioemocionales son interesantes y podría ser un recorrido ahorita por todas las habilidades, pero el día de mañana hablaré rápidamente de habilidades que no están en la educación socioemocional registradas como yo las voy a nombrar, como yo las voy a señalar, pero que son las de la función pública, que tienen que ver con el autoconocimiento emocional, con todos los autos. Los autos son míos. El conocimiento emocional, el respeto personal, la realización personal, el control de impulsos, la autonomía, la flexibilidad de pensamiento y de emociones, el optimismo. Y luego las otras habilidades, habilidades específicas asociadas a las habilidades interpersonales, que son las que señala la función pública, como la asertividad, como la empatía, el sentido de colaboración, el manejo de las relaciones sociales, la solución de problemas y la comunicación. Esas habilidades, las interpersonales y las intrapersonales, serán el motivo de los comentarios que mañana haré alrededor de las 21:30, porque hoy me sacó la transmisión, se me fue y tuve que reincorporar con una nueva transmisión, con esta videotransmisión que trato de colocarla a las 21:30. Para los maestros y las instituciones que me han pedido que vaya yo a ellos, a las instituciones, que yo vaya a sus estados, inbox, me pueden mandar un mensaje en mi caja de mensajes, Manuel Quiles Cruz, en Facebook, no al personaje público, sino a mi persona, Manuel Quiles Cruz,
Mi portada está una fotografía con un grupo de los que he atendido y en mi portada del perfil están 3 de mis jóvenes alumnas que he venido siguiendo casi desde su infancia y que hoy una es educadora, otra es psicóloga y otra es diseñadora gráfica. Así es que todo lo que tenga que ver con los cursos, con las participaciones de mi persona en sus instituciones educativas, también me pueden mandar un correo a maestro Manuel Quiles, ¿sí? Maestro Manuel Quiles @gmail.com y desde ahí les atiendo, ¿sí? Mañana tengo actividad y el sábado tengo una sesión de temas de aprendizajes clave aquí en la Ciudad de México y voy a estar ahí por Marina Nacional y Mariano Escobedo en el colegio Il Mundo Montessori. Ahí voy a estar. Y por ahí en Facebook, por ahí han puesto la comunicación. Les agradezco por el día de hoy, por esta noche. Y mañana con las habilidades interpersonales y las habilidades intrapersonales. Tema, por demás, interesante, necesario y obligado a conocerlo para que yo pueda cambiar primero. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches. Hasta mañana, maestros. Gracias.